Estamos de vuelta, aquí sigue la W, ahora en digital. Muchas gracias por conectarse con nosotros y vamos a seguir, mientras sea posible, estudiando, analizando y sobre todo comprendiendo cuáles son las propuestas que quedaron sobre la mesa después de la elección presidencial y que estaban dentro del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Esto por qué y por qué digo, Andrea, mientras sea posible? Porque llegan los ministros. Sí, porque evidentemente cuando ya arranquen las comisiones de empalme, que hoy empezaban su tarea a trabajar, pues ya lo que se diga empieza a cambiar. Claro. Y cuando lleguen los ministros, pues más aún. Y cuando se posesione el presidente, más aún. Así que por ahora estamos tratando de aterrizar los temas que resultan de interés y hoy Mauricio nos trae uno que me parece crucial, y eso sí lo digo porque es una convicción que deberíamos tener todos, y es que la educación cambia. Sí. La educación es lo que nos puede sacar a todos de ese ensimismamiento y sobre todo de esa caverna en la que muchos nos encontramos. La educación es la construcción del futuro, Mauricio. Sí, señor, vamos a analizar cuál será la apuesta del gobierno del presidente electo Gustavo Petro en materia de educación. Vamos a mirar qué tanto tiene planeado en tema de cobertura, en tema de infraestructura. Importante la infraestructura, Juan Pablo, porque hay zonas del país que están muy abandonadas, que nosotros los hemos documentado y lo hemos visto aquí a través de Sigue la W, y es los colegios y las escuelas que no tienen una infraestructura adecuada. Los niños están recibiendo clases prácticamente a la intemperie y también sin pupitres, las condiciones de cobertura de internet también no son las mejores, no son óptimas. Entonces, exacto. Entonces, esto es una situación que se complica cada vez más y que el nuevo gobierno le está apostando al cambio. Y ese cambio también ya fue anunciado hace poco con la petición que le hizo el presidente a los alcaldes y a los gobernadores de que se utilicen terrenos para construir colegios y universidades. Un tema primordial, y ya le dejo, Mauricio, que usted salude a sus invitados, un tema primordial que tiene que verse aquí, Paola, y es que la educación debe verse sí como una estrategia en la cual se cuenten con los cupos para tener la mayor cobertura, pero también tiene que tenerse en cuenta la calidad, la búsqueda de la excelencia, porque ¿de qué sirve tener a todo el mundo viendo clase cuando los resultados en las pruebas PISA son un desastre? Y las pruebas PISA son las que nos comparan con el mundo entero sobre cómo está la calidad educativa. Sí, señor, y el tema de calidad entonces está relacionado completamente con las mejoras o las mejores condiciones laborales para los maestros, que son los que pues en últimas van a tener que echarse esto al hombro, esta estrategia para que haya realmente un cambio y un desarrollo educativo en Colombia. Los maestros, y también que cuenten con la tecnología disponible, ¿no? Porque ese es otro punto importante. Hay que tener infraestructura no solamente de los colegios, sino también en materia tecnológica, para que así los alumnos tengan mejores recursos a la hora de estudiar. Es que es muy sencillo, Andrea. Y ya vamos con los invitados, Mauricio. Es muy sencillo. En la ecuación educativa de este año 2022, ¿de qué sirve que usted le enseñe matemáticas y español e inglés si no sabe cómo funciona el mundo virtual, si no se ubica bien en ese universo, o peor aún, si no ha tenido incluso desde el colegio unas primeras basecitas de programación, que hoy lo es todo, ¿va? Claro, y eso también se conecta con de qué sirve que usted tenga el cupo en un colegio si los niños no pueden llegar a sus lugares de estudio, si no hay carreteras, qué pasa con el PAE. O sea, eso tiene que ser integral y también con un antecedente muy, muy importante. Recordemos las marchas, las movilizaciones sociales de las cuales fueron protagonistas los estudiantes y también los jóvenes, pues de las llamadas primera línea, reclamaban mucho la falta de oportunidades a través de la educación. Así que este tema va a ser crucial en el próximo gobierno. Bueno, pues vamos a hablar de educación. Insisto, mientras podamos, intentaremos adentrarnos en cada uno de los puntos claves que el país necesita resolver en el marco de este cambio de gobierno. Así que, Mauricio, sin más preámbulos, sus invitados. Sí, señor, saludamos a esta hora a Ricardo Moreno, él es integrante del equipo programático de educación del presidente electo Gustavo Petro. Señor Moreno, bienvenido a Sigue la W y bueno, yo quiero empezar esta conversación con el tema de cobertura a nivel educativo. ¿Qué se tiene previsto para aquellas zonas alejadas del país donde la educación definitivamente
se necesita y donde no llega, ya sea por falta de profesores, por falta de infraestructura educativa, ya sea por falta de vías, pero esa cobertura para llegar a esas zonas donde se requiere de educación y con urgencia. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia de la W, de Sigue la W, y a la mesa, al profe Julián, que aquí lo veo también. Muchísimas gracias. Pues primero, el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida, en su capítulo de educación, plantea un precepto muy importante, que es el derecho, la educación como derecho, el cumplimiento constitucional del derecho a la educación. En ese sentido, hay varias apuestas en materia de ampliación de cobertura en los diferentes niveles. Lo ha mencionado el presidente Petro y la vicepresidenta Francia en diferentes escenarios, con un énfasis particular en la cobertura en aquellos niveles donde tenemos una mayor brecha. Tenemos una tragedia, literalmente, con nuestros niños y niñas de primera infancia. La atención en el preescolar es fundamental, y allí pues la estrategia específica, el desafío, es aumentar esas tasas netas de los niños y niñas desescolarizados que van de los 0 a los 5 años, e incluso es un programa que debe incorporar también a las familias. En ese sentido, hay una apuesta muy importante por la primera infancia, una primera infancia feliz, donde hoy tenemos unas tasas muy bajas aún de atención en 3 y 4 años, en prejardín y jardín y en transición, por lo cual aumentar esa atención integral de los niños de 3, 4 y 5 años debe dar un salto, lo cual implica más recursos para la primera infancia, un sistema integrado mucho más robusto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hoy tiene una parte de la carga de la atención a la primera infancia, y por supuesto de un tránsito hacia la vinculación de los niños y las niñas de la primera infancia en el sector educativo, es decir, que puedan ingresar en las edades de 3, 4 y 5 años a los grados de prejardín, jardín y transición. Ello es absolutamente necesario, y ese es otro, digamos, de los elementos centrales de la propuesta educativa de este gobierno, que es más inversión. Sabemos que vamos a requerir más docentes. Se han calculado aproximadamente 19.000 maestras que se necesitarían, nuevas maestras. Implica una transformación también en los procesos de formación y vinculación de esas maestras, de los enfoques, para que esas maestras y maestros puedan responder a las necesidades y a los contextos de los territorios. Ya lo decían ustedes, no es lo mismo enseñar en las ciudades que en una comunidad étnica o en la ruralidad dispersa. Llevar la educación y aumentar esas coberturas en la primera infancia, por ejemplo, requerirá una mayor inversión, por supuesto, en estos contextos. De la misma manera, lo plantea entonces el presidente y la vicepresidenta, que se tendrá que hacer un esfuerzo en todos los otros niveles. En la básica y en la media tenemos unas tasas también de cobertura que requieren un gran esfuerzo. Ya se hizo en Bogotá un salto de inversión social, un salto en la inversión en educación, y por supuesto aquí particularmente se requerirá, como ustedes también ya lo introducían, unos recursos adicionales en temas como la infraestructura y en crear la oferta en lugares donde hoy tenemos déficits de cobertura, especialmente, por ejemplo, en los temas de educación media, que es otro de los niveles donde tenemos una gran tragedia, y es que nuestros jóvenes de los grados 10º y 11 muchas veces tienen que vincularse al empleo, al subempleo, o que no tienen la oferta educativa en la ruralidad dispersa y en zonas de frontera, por lo cual se debe crear esa oferta, ojalá cerca, que esté en sus territorios, cerca a sus hogares, para que pueda ser posible que ingresen y puedan tener la trayectoria. Ustedes hablan de una ampliación de la cobertura y de una nueva inversión, de destinar más recursos para la educación. ¿Esos recursos se van a canalizar a través de las alcaldías y de las gobernaciones o directamente el Ministerio de Educación? Porque es que vemos un problema en todo el país, y es que no se construyen colegios y los encargados son las alcaldías. Entonces las alcaldías dicen, no, es que esto es responsabilidad de la gobernación, la gobernación, no, que esto es responsabilidad del Ministerio de Educación. Y así se tiran la pelota de un lado a otro, pero los niños siguen sin recibir una educación adecuada en un colegio adecuado, con una infraestructura que sea acorde a los estándares, no sé, no solo nacionales sino internacionales, para que ellos puedan tener clases dignas. Eso que estos recursos, ¿cómo se van a canalizar y quién los van a administrar definitivamente?
En el sistema de educación son varios los actores que tienen la responsabilidad de la inversión en materia educativa. Por supuesto, tiene que existir una mayor inversión desde el nivel central, tiene que haber un aumento presupuestal del sistema general. Y por supuesto, lo hemos dicho en una discusión amplia de este programa en todo el país, se requiere unas reformas del sistema general de participaciones, un fortalecimiento del sistema general de regalías y de diferentes fondos educativos en los territorios. ¿Quién debe administrar? Allí digamos que la ley es muy clara, tenemos nuestras secretarías de educación, tenemos nuestros entes regionales que están autorizados para realizar esas inversiones, pero lo que se requiere es un mayor vínculo, y yo creo que esta es también una de las grandes apuestas que están planteadas dentro de este programa educativo de la Colombia Potencia Mundial de la Vida, y es tener un mayor vínculo de la centralidad, del nivel central, del Ministerio de Educación con las regiones, para que justamente este tipo de proyectos puedan avanzar de una manera más adecuada. Contamos con instrumentos ya creados como el Fondo de Infraestructura Educativa, que deben tener como brazo técnico la capacidad de hacer un seguimiento mucho más estricto y un acompañamiento también técnico a los territorios y a las propias instituciones. No todo se tratará de hacer nuevas infraestructuras, sino muchas veces tenemos condiciones diferenciales. Ustedes también lo estaban diciendo hace un momento. Es muy diferente aquellos territorios, ciudades, centros poblados donde ya se han venido avanzando en la construcción de colegios, de nuevas infraestructuras, y aquellos territorios de la ruralidad dispersa donde todavía tenemos que cerrar las brechas de condiciones de calidad básicas, de dignidad y de bienestar para los niños y las niñas y las comunidades educativas, donde tenemos aún problemas de potabilización de agua, de electrificación, por supuesto de la conectividad que también ya lo mencionaban. Entonces aquí la inversión tendrá que ser conjunta, tendremos que hacer una gran inversión en educación que pasa por los diferentes sistemas y mecanismos de financiamiento educativo, pero también con un acompañamiento y un diálogo mucho más cercano entre los entes territoriales y el nivel central. Es una apuesta que claramente, y dentro de los temas que se han conversado, implica fortalecer y empoderar la voz de los territorios para que esas inversiones se puedan hacer de manera óptima en cada uno de los espacios, de acuerdo a las necesidades y a las brechas que tenemos que cerrar. Bueno, permítame, Ricardo, yo quiero saludar también al profesor Julián de Zuviría, que sin duda alguna es uno de esos hombres que constantemente nos lleva a reflexionar sobre la realidad educativa en nuestro país. Él es economista, educador y además es un juicioso, muy juicioso investigador de todo nuestro sistema educativo. Profesor Julián, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muy amables por la invitación, un cordial saludo a Ricardo y a toda la mesa y sobre todo a todos los asistentes. No, profesor Julián, yo quiero plantearle a usted esta pregunta para luego trasladársela a Ricardo. Hablemos del currículo, hablemos del programa educativo que están recibiendo hoy los niños en esa primera infancia, lo que reciben ya sea en preescolar, ya sea en primaria e incluso ya en el bachillerato, la educación secundaria. ¿Estamos al día con las tendencias globales o estamos quedados? Y una de las tareas que tendrá que llegar a hacer el nuevo ministro o ministra de Educación es revisar el currículo. Bueno, en realidad seríamos uno de los países más atrasados desde el punto de vista curricular. Lo que ha sucedido es prácticamente un desastre. Los parlamentarios que comprenden muy poco de estos temas han ido agregando y agregando asignaturas y hoy un estudiante de grado 10º se enfrenta a 15 asignaturas fragmentadas, dispersas e impertinentes. No sería posible, y ojo con esto, no sería posible ni siquiera resolver el problema del derecho a la educación si no elevamos la pertinencia, porque tenemos una caída en el grado 9º gravísima, gravísima. Se nos van los estudiantes. ¿Se resuelve eso con plata? No. Si no hay en Colombia una profunda transformación pedagógica que garantice una educación más pertinente, se nos van a seguir yendo los niños. Por ejemplo, el presidente ha puesto un énfasis altísimo
en educación superior. Ahí la mayoría de las reflexiones han estado sobre educación superior. ¿Podremos garantizar educación pública, superior, gratuita, sin transformar el currículo de la básica? No, no lo vamos a poder. Y voy a dar dos datos para ilustrar dónde está el problema. El 72% de los estudiantes de estrato 1 y 2 que logran entrar a la educación superior, y tengo que insistir mucho que logran, porque la gran mayoría no lo logran, pero de los que lo logran, la deserción fundamental en Colombia es de quienes vienen desde la educación pública. ¿Por qué? Por un problema de calidad. Porque si yo no sé leer, si yo no aprendí a escribir, si yo no aprendí a argumentar y a contraargumentar, podríamos abrir muchas universidades en el país, pero se nos van a seguir yendo. Claro. Colombia tiene una tasa de deserción altísima. La mitad de los estudiantes universitarios que ingresaron salen de la educación. Una parte por baja calidad. Profesor Julián, permítame, porque yo quiero ir con Ricardo Moreno, toda vez que él nos ayuda a aterrizar, insisto, desde la parte de lo que se hizo en el programa de gobierno. Ahorita las cosas pueden cambiar, pero nos puede ayudar a aterrizar ese primer punto. Transformación pedagógica. Ricardo, ¿esto está establecido? ¿Se ha pensado en una modificación o en una renovación del currículo que, como nos dice el profesor Julián de Zuviría, pareciera que nos tiene anclados en el pasado? De acuerdo, esa es una de las grandes apuestas, y voy a partir de la última conversación sobre el papel de los maestros y las maestras, justamente. Aquí hay un lugar privilegiado dentro de la educación que tenemos que resignificar y potenciar, que es los maestros y las maestras como líderes de esas transformaciones y prácticas pedagógicas. Los currículos se construyen desde la escuela, los currículos se construyen desde las comunidades educativas, en diálogos entre las comunidades educativas. Por eso, les decía hace un momento, dentro de este programa es tan importante fortalecer las condiciones de la escuela, fortalecerlas desde sus condiciones de calidad, no solamente de evaluación de la calidad en términos de contenidos, sino de generar las condiciones necesarias para que los niños y las niñas puedan ser felices en esos espacios, y que al mismo tiempo vayan promoviendo los escenarios para que los maestros, las niñas, las maestras y las comunidades educativas, los padres, las familias, puedan construir sus currículos. El problema es pensar que el currículo se construye desde una oficina del ministerio. El currículo se construye allá en el aula de clases, se construye con los profesores, con las maestras y entendiendo los contextos. Para que la educación sea pertinente, como lo dice el profesor Julián, debemos entender que las condiciones educativas y las necesidades educativas de nuestra juventud, por ejemplo, en el litoral pacífico, son diferentes y deben ser pertinentes para su contexto. Entonces, por supuesto, dentro de este programa hablamos de un concepto que es muy importante, que es la educación integral. No solamente está circunscrita a una idea de la jornada única, donde solamente un grupo, hoy aproximadamente es 1.7 millones de niños y niñas que tienen acceso a la educación, a la jornada única, sino que todos los niños y las niñas merecen un acceso a formación integral, es decir, ampliar las condiciones para el acceso a las artes, a las tecnologías, a los deportes, a otros saberes, a la ciudadanía, a la educación para la paz, y eso por supuesto hace parte de la educación integral. Los más de 9 millones de niños y niñas del sistema educativo, al menos en el nivel de preescolar, básica y media, deben acceder a esa escuela incluyente, pero debe darse también en un marco de empoderamiento de las comunidades, de más participación y de construcción del currículo y de las prácticas pedagógicas desde ahí, desde la escuela. No solamente un lineamiento. En eso nosotros hemos insistido, y eso es un diálogo que se ha dado en todo el país. Los maestros, las maestras, los jóvenes nos dicen exactamente eso que está diciendo el profesor Julián. Es que la media, ¿no? Necesitamos diversificar la media como está en la ley, eso ya está establecido. Pero ¿cómo se diversifica la media? ¿Cómo se diversifica la educación en el grado 10º y 11? Dialogando con los jóvenes, construyendo los proyectos y entendiendo el lugar donde está la escuela.
Sí, pues mire, yo vuelvo con el profesor Julián de Zuviría porque usted incluso vi que en algún momento calificó de irresponsable no ser claros a la hora de decir esta transformación en la educación, cuánto tiempo nos va a llevar, porque esto no es tan sencillo como simplemente se puede alcanzar en un gobierno. Y quiero hacer énfasis en eso, profesor Julián, ¿usted por qué menciona esa palabra y cuáles serían los pies sobre la tierra que deberíamos tener, teniendo en cuenta que se estaría prometiendo el acceso a la educación superior, pero que todavía hay unas deficiencias muy grandes de acceso a esa educación en los primeros años de la vida? Bueno, el gobierno de Gustavo Petro ha enfatizado en un aspecto que es muy importante, que es en la inversión. Y ahora Ricardo enfatiza en otro aspecto que también es muy importante, que es participación. Y destaco el elemento que señala Ricardo porque los gobiernos anteriores han querido hacer los cambios en educación contra los maestros y contra las maestras. Ahí sí percibo una diferencia muy importante. Sin embargo, uno no puede decir de buenas a primeras, vamos a generalizar la educación superior y pensar que con un poco de recursos y diciendo en una red, por favor, ¿dónde hay lotes que empezamos a construir? No, no, no. Esto es mucho más complejo. Y es mucho más complejo porque si yo quiero duplicar la población universitaria, yo tengo que duplicar a los docentes, a los decanos. Yo tengo que saber qué carreras, tengo que hacer estudios de factibilidad, tengo que determinar en qué regiones. Por ejemplo, 3 ciudades concentran hoy el 53% de todas las universidades del país. Es muy importante llevar la universidad a las regiones, pero ¿a dónde? ¿Dónde se necesitan? ¿Dónde son indispensables? ¿Qué carreras? Y esto sí va a demorar un tiempo muy largo. Una universidad no es un lote construido. Una universidad es un líder, una comunidad, un trabajo científico, académico, donde va a estar la inversión en ciencia. Entonces, no se puede generar la expectativa de que ya los estudiantes que no tenían universidad van a comenzar a ir. No, esto es mucho más lento, mucho más complejo. Cierro con esta frase que acabo de decir. Vean, si no hay una profunda transformación de la básica, profunda, no vamos a resolver el problema de la educación superior. Porque el problema de la educación superior en parte también tiene que ver con la bajísima calidad de lectura, de pensamiento y de argumentación que llegan los jóvenes. Yo valoro mucho lo que está planteando el presidente Petro, pero muy poco he escuchado sobre calidad de la educación, sobre formación de maestros. Nadie va a mejorar la calidad de la educación si no hay una profunda transformación en los sistemas de formación de los maestros. Necesitamos poner a hablar al país también de transformación pedagógica. Claro. Ahora le doy la palabra a Ricardo Moreno, quien ha estado acompañando en este programa de gobierno a Gustavo Petro. ¿Cómo se puede hacer para no generar falsas expectativas y qué responde frente a las preocupaciones del profesor Zuviría? Bueno, lo primero es partir de la experiencia de Gustavo Petro en el gobierno. Es el gobierno distrital de Bogotá Humana. Hizo algo muy importante, que fue dar un salto cuantitativo en la inversión social. Lo dice permanentemente el presidente Petro, el amor se demuestra en el presupuesto. Y ese, digamos que es uno de los elementos que permite que un programa de este nivel pueda avanzar más rápido. Estoy de acuerdo con el profesor Julián cuando dice esto son transformaciones. Aquí estamos hablando de hacer una transformación de un sistema educativo que viene con deficiencias de décadas, con problemas y desfinanciamientos de décadas en muchos niveles. Por eso, uno de los primeros elementos también para ir dando esta respuesta es generar esas condiciones. Esas condiciones se dan primero a través de un
de un tema real del sector, y es financiar. ¿Financiar en qué elementos? Financiar, por supuesto, donde están identificados esos grandes problemas educativos. En la primera infancia sabemos cuál es la repercusión de no contar con una atención integral a la primera infancia, de no tener a nuestros niños y nuestras niñas vinculados a este tipo de programas. Sabemos los problemas de la educación básica, de las necesidades que tenemos en materia de ampliación de la planta docente, pero también de la cualificación de docentes, de las maestras y los maestros del país, de los educadores y las educadoras. No solamente para hablar de los maestros y maestras, sino de los sabedores, de las sabedoras, de los líderes comunitarios, de las personas que en las comunidades étnicas, por ejemplo, también hacen este trabajo educativo. Cuando hablamos de dignificar la labor de los maestros y las maestras, necesariamente pasa por la formación docente y por pensarse en la labor del docente desde su formación inicial. Acá hay una experiencia muy importante en el país en términos de las normales superiores, que el maestro Julián la conoce perfectamente, y que es necesario retomar y potenciar las escuelas normales que han venido perdiendo muchas veces en algunos lugares, han perdido lugar y han perdido protagonismo, deben ser fundamentales. Las facultades de educación de las universidades, la formación inicial de nuestros maestros y maestras, eso hace parte de un proceso digamos, de mediano plazo que se tiene que crear, pero también que tiene que ser impulsado a través de los recursos. Algo muy importante es los maestros y las maestras que ya están, y esto redunda en calidad, deben tener una formación también pertinente, unos procesos de formación que no solamente están traducidos en posgrados, por ejemplo. Lo hemos hablado con maestros y maestras de todo el país y nos han dicho, ustedes en Bogotá hicieron algo espectacular, que fue ampliar las posibilidades para que los maestros y las maestras pudieran tener sus maestrías y doctorados. Y otros nos decían, yo no quiero hacer una maestría o un doctorado, yo lo que quiero es tener una formación pertinente para mi colegio. Yo quiero formarme en temas de medio ambiente o de robótica porque es lo que a mis estudiantes les interesa. Entonces hay que crear también un gran programa de formación para nuestros maestros y maestras que van a redundar finalmente en calidad. Las transformaciones son posibles y cualquier minuto que perdamos es esencial. Entonces, este es el momento de hacer la transformación y se tendrá que hacer a través de presupuesto. Profesor Julián de Zuviría, pues ya escuchamos a Ricardo frente al tema de que los maestros o los docentes puedan tener una, digamos, ampliación de conocimientos en ciertos aspectos, o por lo menos especialidades en los que ellos puedan aportar a sus alumnos. En ese orden de ideas, ¿cómo se logra una buena educación partiendo de que los maestros tengan también una formación estructurada y orientada hacia los estudiantes en ciertos temas? Es decir, aquí se requiere más inversión para educar a los profesores, valga la redundancia. Bueno, aquí preferiría ligar tu pregunta con los comentarios de Ricardo, y ahí sí me tengo que distanciar de la interpretación que ha dado. En el caso de Bogotá, en educación inicial es un ejemplo de que se generaron unas expectativas desproporcionadas. El alcalde Petro en su momento dijo que iba a construir 1000 jardines infantiles. En términos generales, según el seguimiento de Naciones Unidas, se construyeron 24. Por lo tanto, es grave que se genere una expectativa tan alta y que la realización sea baja. Y desde el punto de vista de calidad, yo reconozco que la alcaldía de Petro tuvo aciertos. Por ejemplo, Ricardo los mencionó hace un momento. La ampliación de la jornada que hizo Bogotá fue muchísimo mejor que la que hizo el país, particularmente porque se abordó el tema de la integralidad, particularmente por eso. Pero en calidad no puedo quedar de acuerdo, y le he hecho seguimiento a la alcaldía de Bogotá y no hay avance en calidad. Uno podría decir que en lectura, si yo lo mido con pruebas externas, pero en la muestra de Bogotá, 0 punto de avance de calidad, 0. Es el mismo resultado. No avanzamos en calidad. ¿Y por qué?
porque la ruta que tomó la alcaldía, y que es la misma que nos está anunciando, no es la adecuada. La ruta fue ofrecerle a los maestros de Bogotá maestrías, y realmente la inversión que hizo la alcaldía fue altísima en maestrías de los docentes. Se nos fue muchísima plata. ¿Eso impactó en la calidad? No. Eso no impactó la calidad. Y no impactó la calidad porque la educación superior está desvinculada de la educación básica. Lo que venía haciendo la alcaldía anterior de Lucho Garzón era mucho más adecuada desde el punto de vista de calidad. Se hizo un proceso de acompañamiento in situ, lo llamó Abel Rodríguez, el maestro que se nos fue en la pandemia, lo llamó acompañamiento in situ. Eso se desmontó durante la alcaldía de Gustavo Petro. Y las transformaciones pedagógicas que se hicieron, como la de ciclos, como la curricular por campos de pensamiento, no se continuaron. O sea, la alcaldía de Petro no deja un buen balance en calidad, deja un buen balance en jornada extendida o jornada única, pero no en calidad. No es un buen ejemplo el que ha señalado Ricardo de partir de esa experiencia. De ahí yo cierro insistiendo, sí, no hay que generar tanta expectativa porque las transformaciones son lentas y mucho más complejas. Y dos, mientras no repensemos la formación de maestros y mientras no repensemos el currículo, no va a mejorar la calidad. Y ninguna de esas dos se hizo en el periodo en el cual Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Yo aspiro que con la experiencia que se tuvo vengan transformaciones más claras y mejor orientadas en la calidad. Bien, vuelvo con Ricardo Moreno para una pregunta, de hecho son dos, en donde de pronto lo meto en problemas. Si lo meto en problemas, usted dice, no le puedo contestar eso. ¿Qué tiene que ver, Ricardo, con el tema del currículo? Precisamente, que usted además ya ha afirmado que esto es un asunto en el cual este gobierno, el gobierno Petro, buscará ponerse al día. Y sí que lo necesitamos. Número uno, hablando de currículo. Insisto, si usted no me puede contestar, me lo dice. Religión, ¿eso seguiría estando en el currículo de los colegios? Perdón, eso, adelante. Está planteado como espiritualidad, y las formas de espiritualidad. En el programa dice que se debe fortalecer la espiritualidad, y eso implica un respeto también por los desarrollos curriculares. Esa, digamos, que sería la respuesta por ahora. Y educación sexual, incluyendo dentro de esto todo lo que tiene que ver con identidad de género y demás. Por supuesto, yo creo que esa es una de las grandes deudas también que tenemos a nivel del currículo. Discusiones que pasan, por ejemplo, hoy por la prevención de violencias basadas en género que están siendo denunciadas por nuestras niñas en los colegios. Si no fortalecemos los procesos integrales de formación sobre el cuerpo, los cuerpos y las diversidades, pues los conflictos también en la escuela se pueden ver exacerbados. Ese es un tema que debe estar incluido. El último, ética, ¿eso va a volver? Algunos dicen, es que toca volver a tomar las clases de ética, incluso hasta hablan de urbanidad. ¿Eso vuelve o no vuelve? ¿Corrupción? Sí, pues, a ver, Ricardo. No es una cátedra, ya también lo decía el profesor Julián, no es crear una cátedra de ética, es incorporar las prácticas éticas. La educación es una práctica ética. En ese sentido, la ética, la política, la estética, todas hacen parte de los elementos de una educación integral. En la medida que nosotros tengamos más educación ciudadana, más educación para la estética, más educación para la política, tendremos ciudadanos, como ya lo decían anteriormente, con pensamiento crítico. Eso, digamos, que es lo fundamental, pero no a través de una cátedra, no una cátedra de ética. Ministro de Educación, Alejandro Gaviria. No, eso sí, ya usted quiere, ¿verdad?, meter en problema a Ricardo. ¿Ricardo se fue? ¿Ricardo? Estamos iniciando nuestro proceso de empalme esta semana. El día de hoy, en unos minutos, tendremos nuestra reunión con el equipo de empalme, que además es muy diverso.
que está coordinado por Alejandro Gaviria y donde participan maestras, maestros, estudiantes, representantes de la sociedad civil, de diferentes organizaciones. Va a ser un empalme muy interesante, es un proceso de transición muy importante para el país y en materia educativa pues va a significar mucho. Esperemos que quien sea ministro o ministra, como ustedes lo han dicho, tenga toda la fortaleza para sacar adelante este programa, que no solamente está en ese capítulo, sino que está a lo largo del programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Transformar productivamente el país pasa por la educación, transformar las regiones, consolidar la paz. Todo el programa tiene el corazón en la educación. Pues ese es un sueño, porque la educación es, insisto, lo que cambia a los países, lo que cambia a las sociedades. Ricardo Moreno, adelante con esa tarea y que ese empalme sea lo más productivo posible para que el trabajo en la educación sea el mejor para los colombianos. Buena tarde. Muchas gracias, Juan Pablo, y a toda la mesa, al profe Julián, y a todos y todas muy buenas tardes y muchas gracias. Profesor Julián, como siempre, es un gusto escucharlo y tener sus luces. Buena tarde. Bueno, lo mismo, muy amables. Chao. Y nos vamos de la educación a la mala educación.